Para hablar sobre este aspecto nos acompaña, y ya lo decíamos antes de irnos a la pausa, José Carlos Nazario, quien es analista político y estratega de comunicación política. Gracias por estar aquí. Vamos de inmediato con esta entrevista, que realmente todos comenzamos ya incluso desde antes. ¿Qué tanto daño puede hacer a una campaña esta situación que se ha dado con Joao Santana? Gracias a ustedes y buenos días. El daño que puede hacer una campaña en ese sentido depende de los elementos con los que esté manejando esa campaña, la situación de la temática en el país, cómo es acogida por los diferentes sectores de la sociedad. La realidad es que en República Dominicana, desde hace varios meses, el tema de la corrupción es el principal tema de campaña. Desde mi punto de vista, y lo he dicho en años anteriores, se enfoca en un error, principalmente porque a pesar de que ha crecido el impacto de la temática en los electores, y eso no se puede obviar, sobre todo después de 2012, cuando empezaron a vincular la temática de la corrupción con el bolsillo propio, los ciudadanos. A pesar de eso, en República Dominicana no hemos logrado un desarrollo de esa temática suficiente para que los electores tengan apropiado el tema como lo que realmente es y como un tema que pueda tener impacto. En República Dominicana la corrupción es algo que podríamos decir que está generalizado, que es un parte de una cultura, y que cuando uno no está en esas dinámicas, lo que pueden señalarlo a uno es de que uno es un pendejo, o sea, es una situación que a nivel de la población es algo que se ha banalizado, sobre todo por lo que se señalaba ahorita cuando ustedes hablaban del informe, de que no hay un régimen de consecuencia bien establecido, y además de que culturalmente nosotros, América Latina sobre todo, y por eso ese surgimiento de tantos casos, venimos de ser la parte de la sociedad en que Europa iba a hacer las cosas fuera de la ley para hacerse millonarios y volver a Europa ya como potentado y ser respetado por todos, porque tener apropiación económica de espacios donde no hay cumplimiento de la ley. El impacto sería bastante limitado. La campaña electoral ha tenido esa temática en el centro y no ha surtido efecto. ¿Por qué? Porque no se ha estudiado quizá cuál es el impacto real de la temática de corrupción, que siempre se ha limitado a lo más que ha llegado es un 11% de impacto en las valoraciones. Entonces, el manejo que le den, bueno, va a venir con un manejo manipulado, como siempre, de parte de la ultraderecha. La oposición va a intentar montarse en la temática, pero lo real, de hecho, Joao ni ha sido parte del PLD, ni ha sido dirigente del PLD, ni ha estado en el gobierno. Joao es un asesor, como lo soy yo. El día que yo me meta, ustedes me contraten y yo me meta en un lío con otros clientes, eso no tiene por qué afectarlos a ustedes. Probablemente clientes míos van a querer utilizarlo, pero el impacto va a tener que ver con cómo lo reciba la población. Y yo creo que la temática de corrupción en República Dominicana no ha sido evaluada de la manera correcta, ni ha sido promovida como, o sea, los elementos que tienen que promoverse para que haya impacto de esa temática no han sido promovidos en el tiempo. Ok, si nos imaginamos la Segunda Guerra Mundial, una mesa de trabajo, Patton o Rommel o Eisenhower, es el que dirige, la gerencia que se reúne a trabajar y traza la estrategia de las metas y asigna las funciones. ¿Cómo no va a afectar el desenvolvimiento electoral del PLD que salga, como admitió el presidente Medina, su principal asesor, que es el que establece las reglas de juego, los periodos críticos, cómo avanza, se evalúan los resultados? Primero, porque no es una persona la que dirige una campaña, o sea, es un equipo de personas. Y segundo, porque las campañas se planifican, las estrategias se planifican, porque tienen que ver mucho con anteposición de problemáticas, anteposición de agendas y calendarios, y todo eso ya está planificado hace mucho tiempo. El trabajo de Joao era quedarse al pie del cañón para que esa estrategia se ejecutara de manera eficiente, y cuando surgieran problemas contingentes, es decir, cosas que no estaban en la planificación, entonces quizá con una mirada más alejada, que eso lo puede hacer muchísimos asesores de muchísimos lugares, y no sé cuál será la salida del PLD, qué asesores buscará, tiene más asesores. Creo que no hay imprescindibles en una campaña electoral. De hecho, se dice que Joao se fue y que las otras 3 personas extranjeras que eran parte de su equipo, una argentina, un salvadoreño y una española, siguen trabajando cerca del equipo de campaña de Danilo Medina. Pero yo quisiera aprovechar que tú estás aquí, porque supongo que has estudiado eso. ¿Cuál es la estrategia fundamental de Joao que lo hizo exitoso en varios países, incluyendo República Dominicana? En Brasil dice
que es una mentira avasallante, reiterar una mentira a los Hitler. Pero ¿cuál es la característica de Joao Santana que le permitió ganar esos procesos electorales? Para sorpresa, por lo que sucede con Joao, yo siempre lo he vinculado a la promoción de valores positivos en América Latina. O sea, no sé si ustedes estarán o no de acuerdo, pero, o sea, independientemente de la gestión de Chávez, los valores que promueve Chávez son muy positivos para América Latina. Los valores que promovía Funes son muy positivos para América Latina. Lula, ni se diga. Dilma por igual. Los valores que la campaña de Danilo Medina está promoviendo desde hace tiempo en República Dominicana son positivos. Y más allá de que eso tenga que ver con escenificación o si es algo que tiene que vincularse con un ejercicio partidario, o sea, cuando nosotros vemos en un acto de lanzamiento que la sociedad, o sea, la parte simbólica, poner a la sociedad encima, los dirigentes debajo, cambiar las estructuras de los valores, que eso mucha gente no lo nota, pero en el inconsciente de la sociedad y en el inconsciente del elector tiene un impacto, sobre todo en países como los nuestros, donde los regímenes conservadores han sembrado tan bien sus valores conservadores y su búsqueda de establecimiento del status quo. El impacto de las estrategias de Joao ha sido positivo. Más allá de esto, sus relaciones económicas y sus relaciones de negocio no tienen nada que ver con eso. No. O sea, hay un mito, y esto estudiando sus campañas lo puedo identificar, hay un mito de que su lógica ha sido siempre la de las campañas negativas. Desde el punto de vista profesional, no ubico a Joao Santana en ese ámbito, como sí podríamos ubicar a JJ Rendón, por ejemplo, que es una persona que se ha profesionalizado en las campañas negativas, en lo que le llaman el spin doctor, es la construcción de escenarios negativos para que el contrario se tropiece. Pero lo que decían los brasileños te da la razón a ti en el sentido de que Joao Santana promueve ideas positivas, pero dice que sobre situaciones irreales. Y una de las cosas que ahora se está asociando en República Dominicana es que la reiteración del presidente Danilo Medina y su discurso de que ha sacado a los 750,000 personas de la pobreza, son los mismos 20 millones de Lula de la pobreza que ahora en Brasil andan buscándolo. Entonces, ¿cómo se maneja eso en términos del inconsciente? La parte y la división entre marketing, relaciones públicas y comunicación estratégica o estrategias de comunicación se divide en eso. O sea, la comunicación estratégica habla desde los fundamentos de hechos. El marketing habla desde la composición de escenarios y no tiene miramientos en ese sentido. Ahora, particularmente entiendo y por haber observado las distintas campañas, y si vamos a estudios, por ejemplo, Mario Riorda tiene muchos estudios de campaña en la que Santana ha participado. Lo que dicen las matrices cuando uno la aplica ya técnicamente es que Joao Santana no está haciendo marketing, a pesar de que su fama es de marketinero, su fama es de constructor de realidades. Para mí, independientemente de todos los elementos que se puedan señalar, desde el gobierno dominicano, si bien no se ha avanzado en la construcción de, como dicen muchos de los mensajes, una revolución educativa, se han dado pasos hacia cosas que están apuntadas a los valores que señala como norte estratégico el propio Joao. Yo lo ubicaría más como un construccionista, y la lógica del construccionismo plantea que la realidad impone situaciones en las que se tiene que construir consenso para lograr políticas públicas y, lógicamente, en un escenario donde están trabados todos los consensos, como el nuestro, que salimos de una ruptura con un consenso que tenía mucho que ver con una construcción conservadora, es imposible romper con eso de una manera de frente y sobre todo desde un partido del sistema. José Carlos, otro de los aspectos que se le atribuye a Joao es que si bien construye una imagen positiva del candidato en base a eso que ha considerado fuerte durante su gestión, o que lo ha posicionado de forma positiva en el lugar donde se ha desarrollado, también se le atribuye el de crear rumores para que la oposición responda y que lo que queda en la mente de la gente sea precisamente la respuesta del contrario a una acción, independientemente de que sea o que no sea una realidad. Entonces, si bien se le atribuye la campaña positiva hacia el candidato, también se le atribuye ser un generador de rumores. Sí, bueno, el rumor es una herramienta de la comunicación política que nadie que esté en sus cabales podría desechar como mecanismo. Ahora, si los rumores son falsos o no, eso habría que identificarlo en cada campaña particular. Particularmente, lo que yo he observado es que
los rumores no han venido de la campaña de Danilo Medina y por tanto la construcción estratégica de Joao en República Dominicana no ha sido basada en rumores. José Carlos, para que la gente tenga una idea clara, porque estamos hablando mucho de asesor, de estrategia política y demás. ¿Cuál es la función? ¿Qué es lo que hace un asesor, un estratega político en un momento de campaña? Solo para que la gente tenga una idea clara, porque cuando hablamos de asesor de campaña, la gente pudiera tener alguna idea, pero realmente, ¿qué es lo que constituye una persona que asesora en una campaña política? Yo te voy a hablar desde mi práctica, porque asesor político, asesor comunicacional, puede haber cualquier tipo de persona haciendo cualquier cosa. Si tú lo pones en Twitter, te salen 500 muchachos de tu edad que fueron a España y cogieron un curso. Sí, está de moda el seminarismo en la cuestión. Para ser asesor hay que leer mucho, hay que observar mucho la realidad, hay que tener una cosmovisión. Desde mi punto de vista, la asesoría de campaña tiene que ver con la identificación de problemas, el estudio del entorno para obtener una mirada crítica de la realidad, identificando las cuestiones positivas, las cuestiones negativas, los escollos que tú puedas tener, los obstáculos que tú puedas tener, y a partir de eso lograr que tu cliente, un candidato, a partir de sus necesidades, es decir, desde mi punto de vista, reitero, yo no miento para mis clientes, no construyo realidades para mis clientes, desde su realidad, construir un camino estratégico, o sea, que aproveche sus cuestiones positivas y sus cuestiones negativas las pueda neutralizar en función de sus objetivos. Esto, lógicamente, desde mi punto de vista, ya como ética profesional, yo entiendo que debe hacerse desde la promoción de valores alrededor del candidato, los que haya, pero valores que puedan construir consensos para que llegar al poder no sea simplemente marketing. Llegué al poder y ahora ¿qué hago? Como pasó con Obama, por ejemplo, que generó unas expectativas mayores a lo que él podía llevar. Se trata de construir consenso, porque lo que quiere un candidato es poder luego gobernar. Y en ese camino de promoción, como lo llaman mucho, en vez de yo sembrar un mensaje y tirarlo ahí basado en la figura de esa persona, yo, basado en la realidad, las necesidades de la sociedad y las necesidades del candidato, que son de posible vinculación, identificamos cuáles son los sectores y los actores con los que se puede construir alianzas o consensos para generar políticas públicas, apuestas discursivas que puedan identificar al político en X o Y condiciones. Sin lugar a dudas que Joao Santana fue exitoso porque llevó al presidente Medina a la presidencia y el presidente Medina lo admitió cuando recibió el título de la Junta en junio del año 2012. Entonces, ¿cómo hacer un deslinde? ¿Cómo hacer una disección entre lo que hacía Joao, como resaltar los valores positivos de su candidato, su producto, de lo que iba a mercadear, y deslindarlo del aspecto de lo que le llaman la campaña sucia, que no la hacía él, según estoy interpretando lo que tú me has dicho? Entonces, ¿cómo esa campaña sucia que hace otro sector no contamina lo que él está haciendo e influye negativamente en lo que él quiere buscar? Porque en política la comunicación, o sea, todo es comunicación. Y la política no es comunicación, pero se da en un escenario de comunicación todo el tiempo. Y puede haber un departamento de comunicaciones de un partido que no dependa de las orientaciones del gerente, que es el asesor. No, es que las campañas no se dan, o sea, las campañas están en movimiento constante. Se planifica la estrategia, hacia dónde va, el sentido estratégico, pero hay hechos en la campaña. Por ejemplo, los Castillo a Peña Gómez le pusieron muchísimos obstáculos estratégicos para que su campaña se realizara. Peña Gómez andaba hablando de por fin, primero la gente, socialdemocracia, devolver a la gente al lugar donde debería estar socialmente, entre comillas, porque realmente República Dominicana no hemos tenido desarrollo para que eso sea una devolución, no ha habido tal retroceso como señalábamos en la parte anterior del programa, pero por otro lado, estaba la otra parte, el establecer frente. Había otros actores que se ocupaban de esa parte. O sea, cuando tú dices campaña negativa, me imagino que te estás refiriendo al rumor que los expertos en campaña negativa han establecido de que Joao Santana fue quien trajo a Quirino o quien se inventó el personaje Quirino para establecerlo en la campaña interna del pasado año. ¿Hasta dónde la credibilidad o no de ese elemento de la campaña de la sociedad que es Quirino ha influido en el comportamiento del votante dominicano? Yo lo que creo que ha influido en generar, en poner el foco en figuras que la política no debería estar poniendo el foco hace mucho tiempo. O sea, Quirino es una persona que tuvo elementos con la justicia, cumplió, no sé si más mal que bien, cumplió con su condena, pero su rol no era entrar a la sociedad
hacer por lo que representa eso, independientemente de que en República Dominicana hay mucha narcopolítica, hay mucha corrupción en todos los sentidos de muchísimos actores, el valor específico de Quirino entrar a una campaña y evaluar esa realidad tiene un impacto negativo en todos los sentidos. ¿Por qué? Porque te puedo decir que cualquier outsider en cualquier momento puede, y eso las redes sociales lo han establecido y por eso utilizaron esas herramientas, porque es la más impune para eso. En cualquier momento esa persona puede alterar el sistema político, y en República Dominicana podríamos decir que las declaraciones de Quirino tuvieron un impacto más en ocultar cosas que en mostrar cosas. No sé si me doy a entender. Pero ¿por qué la sociedad dominicana? ¿Qué sociedad es esta? ¿Qué sociedad del carajo es esta? Que le da credibilidad a una persona que no solo fue imputada, fue condenada por narcotráfico. Y la generalidad de la población le dio credibilidad. Y es evidente que la caída de Leonel Fernández está asociada a eso uno no lo puede evitar. Entonces, ¿qué sociedad es esta? Donde hay un líder que tiene una propuesta absolutamente positiva, sin embargo, el lugar que ocupa está asociado a todo lo contrario. Bueno, el lugar que ocupa, ¿te refieres a la candidatura presidencial? Si Quirino no aparece, Leonel Fernández fuera el candidato. Yo no estoy tan seguro de eso. Yo sí. Porque Leonel Fernández mantenía sus 15%, mantenía su rechazo de todos los sectores, mantenía su desconexión con la realidad, mantenía su aberración en la conducta, es decir, estaba totalmente obnubilado por un grupo de asesores, eso sí, expertos en campaña negativa, que le planteaban un escenario y que ese era el único escenario posible. Pero no había más candidatos. No había más candidatos, pero había un presidente con el 80% de la población. Y frente a un 15% de intención de voto y un 80% de la población, en un escenario donde hay un comité político que quiere mantener sus privilegios y su poder, independientemente, desde el punto de vista del análisis, lo que tocaba era ese tipo de recambio estructural, porque ahora, si no se atrevía Danilo a hacerlo, probablemente Leonel fuera el presidente, pero no necesariamente. Pero la pregunta es alrededor de la sociedad que cree en eso. Es la misma sociedad que en vez de fijarse en lo que estaba detrás de Figueroa Agosto, se fijó en el chisme de las mujeres alrededor de Figueroa Agosto. No, pero fue que lo pusieron. Pero ¿y esto quién lo puso? Exactamente. En las redes sociales lo puso el propio Quirino, no sé quién lo puso, pero no se puede señalar quién lo puso, no se puede decir que lo puso un sector específico. Quirino nada más le dio entrevista inicialmente a gente que está muy bien ligado al gobierno. Hilando fino, ¿Sí? No sé, él era candidato a senador. No, él anda dando fundita ahí del plan social. Bueno. Cosa a la que tiene derecho. Yo no sé si tiene derecho, ¿no? ¿Cuáles son esos elementos que de manera, o sea, que rodean negativamente a un candidato y que hay que tomar en cuenta al momento de hacer una estrategia política que sea efectiva? Y lo digo porque vemos candidatos que no son para nada potables y que pueden llegar a ocupar posiciones importantes. Y yo te voy a poner un caso que a mí me sorprendió muchísimo. Del PLD, en el día de ayer se presentó una encuesta en la que la última persona que quedó en una primera encuesta hace solo una semana, quedó ahora a la par con el que estaba de primero. O sea, ¿cómo tú gestionas una persona, un candidato, para que pueda, en un lapso de una semana, pasar de estar en un cuarto lugar con una distancia de mucho en una encuesta a quedar prácticamente parejo, sobre todo cuando no se ha dado ningún tipo de alianza? Porque lo que hemos visto que pueda cambiar las tendencias. Exactamente. ¿Cómo se trabaja eso? Lo que ha sucedido en República algo. Dominicana con las encuestas es algo que tendremos que estudiar. O sea, ahí sí ha habido un retroceso. O sea, nosotros hemos jugado con las encuestas, que son el único mecanismo para medir antes de las elecciones, el único mecanismo de trabajo que tiene un estratega antes de las elecciones, más allá de la creatividad, más allá, hay que conocer la realidad con la que se está trabajando. Hemos relajado el uso de las encuestas y lo hemos metido en la lógica esta de campaña, de carrera de caballo, de zancadilla, todo eso que yo he dicho que es la seña principal de la política dominicana y de la campaña política dominicana, y que si se va a debate, vamos a llevar eso al debate. Si se va si se sale de la caravana y se va a otro tipo de política, esas cosas se van a llevar a la política, porque nosotros no hemos establecido una cultura democrática de relaciones entre nosotros. Entonces,
Y eso no pasa por pacto de caballero ni nada, eso pasa porque nosotros tenemos un mercado que compra eso. Y ahí la respuesta a lo que planteaba Altagracia, ¿por qué nuestra sociedad hace eso? Porque nuestra sociedad está acostumbrada a que lo que tumba presidente no es que el presidente nos, por ejemplo, en el caso de Trujillo, no es que haya durado 31 años haciendo, sino que un día se generaron cosas que alrededor de ese presidente dieron como resultado chismes, cuestiones de intriga, de corrupción. Todo eso es lo que pone a la sociedad en vilo sobre cosas que tienen que ver más con el morbo que con otra cosa. Okay. Ahora, relajar las encuestas es algo muy peligroso, porque nosotros vamos a tener un diálogo de sordo para siempre. Dentro de la cronología que estamos estableciendo, hay una cronología de febrero a febrero, como el caso Quirino, casi un año exactamente que Quirino llegó o lo trajeron con la respuesta que ha tenido la sociedad el caso Quirino. Pero el caso de Juan Dolio el 15 de abril del año pasado por igual es un fenómeno del momento político. ¿Hasta dónde Danilo Medina necesita hoy que el comité político lo visite y le dé apoyo, como en aquella ocasión cuando Leonel estaba bombardeado por el caso Quirino? Fue el comité político al apartamento de Leonel y solamente la encargada de comunicación de Leonel mandó la foto con el celular. ¿Cuánto le hace falta o cuánto le perjudica que ese comité político le dé apoyo ahora al Danilo Medina? Yo creo que Danilo Medina no está involucrado ni está queriendo ser involucrado en ningún hecho delictivo. O sea, un asesor de él está respondiendo cuestiones de la justicia en Brasil. Yo estudié Derecho y en Introducción al Derecho, cualquier libro de Introducción al Derecho te dice claramente que la imputabilidad es personal. Sí. O sea, la culpa es personal. No hay forma de establecer culpas por asociación. Incluso aquellas personas que están promoviendo el tema de la culpa por asociación, que son más bien vinculados a asociación por culpa o para culpas, ese tipo de personas que promueve la culpa por asociación es la misma que dice que se hereda la ilegalidad en los dominicanos de origen haitiano. Es la misma persona que está desvirtuando la visión del derecho y que plantea que el Código Penal, por ejemplo, el Código Procesal Penal, por ejemplo, es negativo porque para tú ir preso necesitas pruebas. Entonces, lo que se quiere es relajar las cuestiones de... O sea, y yo no digo, es una filosofía política, sobre todo conservadora, porque sirve para mantener el estado de cosas agarrado. Y esa lógica bueno, la culpa puede asociarse, entonces, cuando es mi primo que está en el negocio, no hay culpa asociada. O sea, es algo que se quiere traer por los cabellos. Y yo creo que los medios de comunicación harían mal en promover estas cuestiones. Y las redes sociales, por ejemplo, difundir esto, o sea, culpa por asociación. O sea, si tú me contratas a mí y yo me meto en un lío, ojalá que nunca pase, tú tienes que tener problemas y tienes que darte solidaridad. Tiene que ver con lo que nadie, porque los hechos delictivos son faltas a las leyes que tienen su pena establecida. Y esa persona tendrá que cumplir si es responsable, si se prueba que es responsable, tendrá que cumplir. Más allá de lo que hay detrás de esa trama de corrupción, si es cierta o no, la pena y el cumplimiento y la culpa son cuestiones personales. Okay. Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, José Carlos. Gracias a ustedes. Vamos, señores, a una pequeña pausa y enseguida regresamos, no se muevan.